Listos, ya estamos aquí. Y bueno, pues Estamos. Ya con que estemos es ventaja. Hoy tenemos de lujazo, bienvenidos. Y pues miren, tenemos el lujo de tener ahora como invitado a Juan Carlos Arvide. Déjenme decirles así rápidamente. Juan Carlos Arvide tiene toda su vida metido en el teatro, ha conocido a todos los que se imaginen, actores y compañeros de teatro de los que han hecho historia, y él se dedicó al tema propiamente de enseñar a los demás a hacer teatro. Entonces, en parte, yo fui alumno de él, sacábamos cuenta hace rato, hace 42 años, que estuvimos y que él fue el director de esa obra de teatro y ya platicaremos. Entonces, Juan Carlos Arvide, bienvenido. Aquí el mago tiene muchas preguntas que hacerte, entonces Indiscretas no, por favor. Sí, que sean preguntas claro, de las que lleguen. Entonces, pues bienvenido a Guadalajara, Juan Carlos. De verdad, para mí es increíble el hecho de estar aquí y agradeciéndote desde luego esta invitación, de la cual tuvimos que hacer muchas travesuras para poder venir. No se imaginan que la ciudad de Morelia, afortunadamente por esa parte, me tiene detenido con tanto trabajo, ¿no? Pero qué placer también el poder venir y agradecerles, el poder platicar y soltar y platicar anécdotas, las que puedan, las que se vayan saliendo, ¿no? Sí, porque claro, ¿no? Pues veníamos ahorita platicando, ¿no, Mago? De que de quién fue compañero de estudio con él cuando estaban en el teatro, ahorita pues ya platicarás tú de quién te acompañó. En el tema, y bienvenidos a ¿Y tú cómo le haces otra vez? Sí. Y con un gran invitado que yo creo que la palabra hombre teatro, hombre producciones, hombre creativo, bueno, olvídense, aparte de portar con un apellido, pero también de bastante renombre, de bastante carga también, de decir, voy a llevar este apellido hasta el final y a lo mejor, y que lo ha hecho. Y que no solo eso, sino que aquí nuestro querido invitado del día de hoy, lo cual es un honor para mí, me hace hasta sentirme nervioso, que ha estado junto con, dirigiendo acompañando, actuando con grandes figuras, así como lo es él, pero al día de hoy la vida le ha prestado muchos años de vida para seguir creando, seguir produciendo y seguir defendiendo algo tan hermosísimo como lo es el teatro. Así es. Que pues aquí en la ciudad de Guadalajara lo vemos poco, hay muy poca cultura de teatro, realmente hay poca, la hay como en la Ciudad de México, que podemos encontrar diversas y muchas obras de todo tipo y color. Uh-huh. Aquí en la ciudad de Guadalajara hay pocas personas, y yo tengo el gusto de conocer a algunos, que les mando un saludo muy grande, que defienden mucho el teatro, pero a mí, por ejemplo, algo que me dolió es que llegó alguna vez el microteatro, que era muy divertido, y lo tuvieron que quitar porque pues no les fue, la gente no iba. Y muchísimos actores de la nueva generación se forjaron ahí, que hoy los podemos ver en algunas películas o series de estos streamings nuevos de la televisión. Pero el teatro sí ha ido muriendo. Y gente que como tú lo trae en la sangre y que como tú trae esa gran experiencia y sigue produciendo grandes obras de teatro, yo mis respetos, porque vaya que es toda una chamba, ¿eh? La verdad sí lo es. Hay veces que la gente no se imagina el trabajo que implica el trabajo de hacer una obra teatral. Sí, claro. Que la gente dice, no, pues si te dedicas al teatro significa que no tienes trabajo, ¿no? O te vas a morir de hambre con ello. O andas jugueteando, ¿no? O jugueteando. Es hobby. ¿no? O es un hobby. Pero cuando se hace en serio cambia totalmente las características. Y se hace hacerse responsable incluso de la vida de los otros, representando otras vidas, se hace verdaderamente difícil. Y sobre todo convencer a la gente de que lo que está haciendo tiene un valor, porque la gente ha perdido el valor, ha perdido la cultura de lo teatral. Decía mi abuela, se los comentaba, mi abuela decía que el teatro es el libro de los flojos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Pero lo decía porque al ver esas obras teatrales tan importantes que dieron incluso cultura y saber a muchos, pues están perdidas, ¿no? Ahora si no vemos obras teatrales donde la majadería está expuesta constantemente,
no bien dicho el altisonante, que es diferente, sino escuchar la majadería o el estarse burlando ahora de las diferentes de tendencias humanas. Y eso a mí en particular me desagrada mucho. No significa que no lo hayamos hecho, también lo hemos hecho, porque también en el teatro uno tiene que tener la experiencia de hacerlo el todo. El que no haya hecho de todo en el teatro no puede hablar de ello también, ¿no? 2 preguntitas como para ir agarrando calor. La primera, dentro de mi bajo conocimiento acerca del teatro, en realidad, aunque he escrito obra de teatro y he actuado, pero es muy, muy, muy relativo mi conocimiento. ¿Nos pudieras decir a los que nos están viendo, nos siguen y a un servidor, en cuántas ramas o facetas o cómo podemos dividir el teatro? Por ejemplo, teatro dramático, teatro de esto, o cuáles, y en qué momento te das tú cuenta en tu vida que estás dentro del teatro, que tu camino en el teatro, o sea, ¿en qué momento? Podríamos decir cualquier edad, que ya me imagino que ha de haber sido desde el biberón, a lo mejor el biberón ya venía con eso, pero esas 2 preguntas quisiera yo para empezar a aventar las cartas sobre la mesa. En el caso de un servidor, pues realmente se debió al hecho de que mis primeros juguetes eran clavos y corcholatas y los martillos que la gente de Tramoya me daba para que yo estuviera tranquilo, ¿no? Y yo lo decía en broma, yo digo, y es en serio que yo soy producto de una noche de estreno, no sé en cuántos actos. Sí, eso me encantó. Entonces, es la verdad. En ese caso, mi inicio es así, ¿no? Tiene que ver con el diario que hacer, ¿no? Como el zapatero hace zapatos, ¿no? Como el que corta las carnes se convierte en carnicero, en fin, creo que eso es lo que sucedió conmigo. Pero nunca me imaginé que fuera a gustarme tanto el teatro, pero también desde un punto de vista de la didáctica. Sí. Y la didáctica salió en mi caso porque yo vi a mucha gente sufrir porque les hacía falta una experiencia o no tenían la oportunidad de que se les recibiera en un grupo teatral o en una compañía o en una película, si no otorgaban otras cosas así por falta de conocimientos, ¿no? Y entonces, para mí siempre me pareció muy desagradable. Afortunadamente yo no tuve esa necesidad jamás de sucumbir ante las miradas o las peticiones sucias y lascivas de mucha gente que, como en todos lados y hasta en todos los lugares sucede, no nomás sucede en el teatro. Oye, Juan Carlos, pero aquí para entrar al contexto que la gente se dé cuenta, hablas de que desde pequeñito tú ya venías con esa línea del teatro, pero pues estamos hablando de que precisamente porque tu papá, don Manuel Arvide, que hizo 200 películas o más películas. Un promedio. Pero déjame, ¿por qué no metemos a la persona en el contexto? Para que más o menos tengan la idea, mi padre fue pionero del cine nacional desde el cine mudo. Y una de las películas donde más la gente lo podría reconocer firmemente o puede ubicarlo es La vida inútil de Pito Pérez, Manuel Medel y Manuel Arvide. Mi padre hace el personaje que lo increpa en el ¿cómo se llama? En el campanario. Sí. La vida inútil de Pito Pérez. Otra que fue muy famosa, La pequeña madrecita, con Chachita, ¿no? Okay. La calle de enfrente, donde es el papá de Chachita. En otra película que fue donde él es el padre de Cantinflas, en Águila Sol. Okay. En fin, más o menos para poderles unificar en el contexto, ¿no? Mi madre, pues cantante de ópera, Julia Enríquez, que se llamaba Rebeca del Mar, y precisamente Rebeca del Mar, Mar significa Manuel Arvide Rendón. Su nombre artístico era Rebeca del Mar. Rebeca del Mar, pero Mar significa Manuel Arvide Rendón, el nombre de mi padre. Qué hermoso. Entonces, pues yo, la verdad, insisto, me inicio pues en el juego, escuchando, Pero viendo. ¿En qué año hablamos, Juan Carlos? Estamos pues en 1900, yo nací en 1951, estoy por cumplir 74 años de edad, dentro de un mes ya prácticamente. Felicidades. Y encantado además, realmente encantado. Y entonces, pues para mí siempre el estar en el teatro fue algo de mi vida. No tenía nada para mí extraño. Pero cuando fui descubriendo las grandes posibilidades de descubrir en los demás y en uno mismo las grandes posibilidades de interpretar, fue por donde más me jaló ¿En qué momento te avientas tu primer papel? Mi primer papel, bueno, de hecho el primero sería a los 7 años. Cuando estaba yo en el cine, me decía, mira, ahí está el hijo de Arvide, vístanlo de indito. Y la métalo ahí. Sabrá Dios, ¿no? Y en la película fulana, vístalo tal y así. Pero yo no aprendí a entender el cine, ¿saben? Claro, pues un niño todavía no lo puede entender. Pero el teatro siempre me fascinó muchísimo más. Y el primer trabajo que tuve ya profesional fue en una película que se
se llama Alazán y enamorado, en el año que se presentó en el año 1966. O sea, a los 7 años tuve mi primer sueldo profesional. Entonces, a partir de ese momento digo que sí, ahí inicia la carrera. Profesionalmente, ¿no? Me dedico a esto, ¿no? Sí. Hasta la fecha. Pero insisto, fue para mí siempre la parte inicial es un juego, es un divertimento total, y después ir entendiendo, a escuchar a los directores de aquella época. Hay nombres que no recuerdo, porque estaba yo muy niño, pero escuchaba los comentarios. Tienes que sentir. ¿Y sentir qué? ¿No? Sí. Y tienes que proyectar, pero ¿proyectar qué? ¿No? Entonces, estas preguntas o estas que se me fueron haciendo fueron las que me fueron integrando a esta cuestión de la cuestión didáctica, que para mí ha sido siempre la más importante. No me interesó ni ser estrella, ni ser figura, ni mucho menos, ¿no? Pero sí me interesó mucho la parte de la didáctica, y lo he logrado. No, pues... La mano que mece la cuna, en realidad. Sí. Sin embargo, algo muy importante. Yo nunca digo ni diré, ese que va ahí yo lo hice, porque no es así. No me gusta esa actitud. Esa postura. Yo lo formé, yo lo hice actor. Eso me parece muy No, yo creo que más bien nosotros somos los que... ¿no? Nosotros somos los que te andamos presumiendo, Juan Carlos. Si lo dicen, pues es que qué padre y agradecidísimo, ¿no? Ese reconocimiento. Claro que también si no tuviera yo vanidad, no sabría hacer las cosas. Un artista que no tiene vanidad, pues que venda pepitas, ¿no? O que se suicide. Afuera del teatro. Pero si tiene vanidad, y esa vanidad tiene una meta, vale la pena. Siempre hay alguien que vende pepitas afuera de un teatro. Claro, si yo estoy presumiendo algo, entonces realmente que lo demuestro, ¿por qué no presumir? No, sí, claro. Aparte, Juan Carlos, pues los maestros que tuviste, hablamos de Jodorowsky, que ahora Jodorowsky. Tanto de moda está Jodorowsky, pues Jodorowsky. Me daba pantomima, y después incluso me tocó ser maestro adjunto cuando se va él de la escuela de la ANDA, que después ya se conoció como en el nombre de Andrés Soler, que originalmente la escuela se llamaba Instituto Cinematográfico Teatral de Radio y Televisión, dependiente de la Asociación Nacional de Actores. Cortito. Después ya se llamó Andrés Soler, ¿no? Sí. Pero la verdad me tocó la parte muy importante de cuando se estudiaba teatro. Todavía se sigue estudiando, pero hoy en día han cambiado las cosas, pero del cielo a la tierra. Hay un problema. Creo que el aprendizaje actual está muy revestido de esta actitud intelectualoide, ¿no? Del yo lo sé todo y la filosofía. No, el teatro fundamentalmente es un juego de niños adulto. Y si no se sabe entender por ahí, todos los conocimientos que uno tenga en cualquier situación de la pintura, de la pintura, del arte, de la filosofía, lo que sea, si no se hace partiendo de lo fundamental que es el juego de niños en forma adulta, la diversión, no pasa absolutamente. Que sea divertido. Sí. ¿Verdad? Entonces yo conozco una cantidad de directores que la pedantería de la intelectualidad lo único que hacen es dañar el entender uno y otro lo que uno pretende hacer para el escenario, y sobre todo pensando fundamental en el público. Porque en algún momento tuvimos el cine, lo que yo pudiera llamar el cine en blanco y negro, de los Soler y de todo eso. Y después viene un despertar con el cine de ficheras. Bueno, fue un despertar, para mí fue un despertar, un cambio. Sí, pero atención aquí, por eso viene mi pregunta. Sí, un caos. Hoy en día le llaman al cine de ficheras cine de arte. Le llaman cine de no sé qué. Lo pusieron porque como en un lugar clásico. en específico. Exacto. La clase sirve a la clase, ¿no? Por eso exacto. El rock and roll es clásico. Entonces pudiéramos decir que no hay nada malo ni bueno, sino lo que le gusta al público. Al paso del tiempo incluso justamente se convierte en algo clásico. No en el sentido de esa es la respuesta sutil, que buscaba. o de arte total, pero clásico por su momento, al que sirvió a una sociedad en determinado momento, ¿no? Por eso no es lo mismo decir música culta que música clásica. Porque haz de cuenta que yo quisiera argumentar. Yo llevo, por ejemplo, una bonita amistad con Luis de Alba, por ejemplo. Ah, señor. Y exacto, yo lo considero un personaje. Una vez que se enfermó, acordándome, se enfermó haciendo Solim, y a mí me tocó hacer 10 capítulos son Calimán. Él era el pequeño Solim y yo hice 10 capítulos. Nunca supieron que los hice yo, pero me tocó. ¿Cuándo él se enfermó? Cuando él estuvo malito. Es que yo la suerte que he tenido de conocerlo, los consejos que me ha dado, la amistad que llevo con Luis, y el hecho de que, por ejemplo, a un gran señor como él, o es él,
y como lo es todos los compañeros que él tuvo en su momento, el Caballo Rojas. Que un intelectual del teatro, intelectual en el buen sentido, fíjate, con una capacidad y un conocimiento sobre el teatro impresionante. Exacto, la Pelangocha, sí. Todos esos grandes personajes, sí. Que rebajarlos a que no son actores, por ejemplo, o que su arte que hicieron en el cine no sirve o no funciona. Yo pienso que es horrible. Yo le preguntaba al Caballero Rojas, oiga, porque sí son grandes actores. ¿Por qué no actores? hace otro tipo de teatro? Dice, pues, sí. Con esta cara no se puede hacer otro tipo de teatro. Era extraordinario. Sí. Un conocedor del teatro impresionante, de una cultura teatral que no se imagina, la gente no se lo imagina. Yo les platicaba que cuando ensayábamos, cuando nos tocaba ensayar en el Teatro Jorge Negrete, en el gimnasio, sí. A veces estaba allí el Carajo del Sayas, el Lalo el Mimo, y llegábamos nosotros antes y ellos llegaban para ensayar y chao muchachos, pues les ganamos el lugar, ¿verdad? Y van para abajo. Bueno, también había que pensar que el señor Manuel Arvide pues apoyaba el que yo estuviera ahí, ¿no? Incluso hubo problemas con gente muy importante, te acordarás, ¿no? De que aquel que hacía un maldito del cine nacional, que estaba ensayando y ¿por qué están ustedes aquí? ¿Quiénes son? ¿Quién eres tú? Soy Carlos Arvide. Qué bueno que estás aquí. Pero eran otras circunstancias. Nosotros nunca abusamos de eso, la verdad. No, la verdad es que sí, y la experiencia, porque fíjate, los que actuamos allí realmente no éramos actores. No. Tú nos fuiste haciendo. Porque nos fuiste haciendo con tu dirección, porque yo cantaba en la calle, yo cantaba en Londres y Hamburgo, en la zona rosa y cerca del castillo de Chapultepec, del lago Chapultepec. Sí. Uno de los personajes llega y me dice, oye, estamos en una obra de teatro, me invita, y voy y digo, caray, y me das un personaje que cuando después yo invito a alguien más, dices, ese personaje por las características le toca más a él y tú haces otro. Bueno, pero la base y nos fuiste haciendo. Pero la base de esto fue porque originalmente Calderón, Sergio Calderón, que le dieron a él, le dieron una sección en la ANDA que se llamaba Sección de Carpa y Circo de la Asociación Nacional de Actores. Entonces me dice, oye, tú que tienes tanta experiencia en estas cuestiones del teatro, a mí me gustaría que esta gente que generalmente no es bien vista, porque es la gente del teatro, tú sabes, no tienen experiencias ni cultura, que hagamos un grupo teatral con ellos para que de alguna manera se unifiquen. Le dije, pues a mí me parece muy bien. 80 y tantas personas llegaron a la primer junta que se hizo ahí en la ANDA, en el Teatro Jorge Negrete, y de las cuales no quedaron más que dos, ¿no? Insisto, cuando se dieron cuenta que había que tener disciplina, sí, que entregarse. Ya no quisieron. Dos gentes, Guadalupe Orón, en paz descanse, y aquel que hacía de sargento. El Sarmiento. Jorge Sarmiento, que fueron los únicos que quedaron de esta asociación o de subasociación. Para hacer esa obra de teatro. Para hacer la obra Malditos de Gilberto Cantón, donde justamente invité a padrino de ustedes. A Rafael Inclán. A Rafael Inclán, ¿no? Era joven todavía él. Sí. Todavía se pudo hincar para poder develar la placa. 5 días antes, el autor había muerto. Gilberto Cantón. 5 días. Y él iba a estar justamente con nosotros en la ANDA ese día. E incluso pusimos la placa, no la pusimos como comúnmente se pone, la pusimos en el suelo, como a manera de una especie de duelo. De duelo. Y él incluso la devela hincado, ¿no? Oye, mi querido Juan Carlos, para todos los que nos ven que les gusta la actuación o que quieren ser actores, ¿el actor se hace al personaje o el personaje se hace para el actor? No, esa es la pregunta de siempre, digo yo, ¿no? El actor no se hace, ¿no? También tendría que ver con ello. O sea, ¿cualquier actor puede hacer cualquier personaje? Cualquiera puede ser actor. Si lo hace, la diferencia está en la vida, en que uno actúa inconscientemente y en el escenario conscientemente. Lo que importa es saber hasta dónde llega ese talento. Hay gente que sí tiene talento y hay gente que no lo tiene. Sin embargo, eso no significa que no pueda hacer teatro. Pero a lo que voy, por ejemplo, tú como director de una obra, necesitas un personaje, o sea, el personaje que te dicta tu guión, ¿lo puede hacer cualquier actor o lo busca? O sea, yo voy a eso, sino es que actualmente... ¿El personaje va para un actor o cualquier actor puede hacer cualquier personaje? No. Actualmente es más difícil. Originalmente sí los actores hacían hasta 3 o 4 personajes en una sola obra teatral. Exacto. Actualmente se utiliza más bien el tipo
el que esté más cercano al tipo, con las características que el personaje pide. Pero antes no era así, porque en las compañías de teatro había actores que, insisto, interpretaban hasta 5 o 6 personajes en las famosas obras de repertorio, ¿no? Las presentaciones de repertorio. Entonces, era por la capacidad interpretativa, saberse maquillar de verdad, interpretar la voz, incluso manejarla de mil maneras. Y ahora actualmente, pues no, cualquiera es actor. Porque basta y sobra con que le tomen una bonita, le hagan una buena toma y le pongan alguien que le doble la voz. Y ya. Y con eso basta para convertir a alguien que no es actor en estrella. Sí. El medio es diferente, ¿no? Y tampoco es malo. Pues es su estilo, es la otra forma de hacer las cosas. ¿A ti te toca alguna vez en tu juventud o en tu niñez la carpa o esos lugares? Sí, tuve la oportunidad. Su papá mi padre tuvo una teatro carpa que pertenecía a las hermanitas Blanche y a mi padre. Se asociaron y se llamaba el Teatro Carpa Ofelia. ¿Cómo funcionaba eso? ¿De qué año fue? Eso más o menos fue como en los 1930 y tantos, por ahí así, cerca de los 30 y 40. Y entonces se asociaron para hacer la Carpa Ofelia allá en el Salto del Agua, que fue muy famosa. E incluso se separan y se reparten su dinero. Y entonces en ese momento le hablan a mi padre para que se vaya al Folies Bergeret, de aquella época, el Folies. E incluso en el Teatro Carpa Ofelia es donde realmente se inicia Cantinflas. Dicen que en el Folies no, de la Carpa Ofelia se lo llevan al Teatro Folies, se lo lleva mi padre. Okay. Incluso fueron íntimos amigos, llegaron a una amistad increíble. E incluso Cantinflas trataba a mi padre como su padre, ¿no? Sí, exacto. Y entonces se va mi padre al Folies, entonces le vende el teatro Carpa Ofelia, se la vende a don Luis G. Basurto padre, para que se la regale a Luis G. Basurto Jr. Okay. Y hasta la fecha, incluso en México existe el Teatro Ofelia, que es de los que se hicieron en los teatros del Seguro Social. Okay. Hasta la fecha existe ese teatro y se llama Teatro Ofelia en recuerdo del Teatro Carpa Ofelia. ¿Eran teatros Carpa porque viajaban por toda la República cual si fuese un circo de los actuales? No, ¿cómo era? No, generalmente podía estar en un solo lugar. ¿Eran fijos? Eran fijas, podían ser unas carpas fijas, ¿no? Hubo otras varias muy importantes. Pero sí era una carpa. Pero eran tal cual como las conocemos. Pero grande. No tenían la actitud de los teatros, ¿no? Pero ahí se hicieron muchísimos. Yo traía unas fotografías. La Carpa México me tocó. Incluso yo traía fotografías para mostrarlas, pero no hubo posibilidad. Yo sé que no hubo posibilidad. No te preocupes, no pasa nada. Pero con tenerte aquí es una suerte. Oye, a mí me tocó me tocó ir a ver a Luis de Alba en la Carpa México cuando presentaban ahí algunas obras. Y ya la Carpa México, digamos que es así como el robo del Blanquita. El fin, sí, ya eran los últimos, las últimas. Que fue uno de los teatros de Margot Su, una mujer extraordinaria que entregaba su vida por el teatro de revista, ¿no? Sí. El teatro de revista que después se mal confunde con el teatro que después se le llama de las ficheras y todo esto, ¿no? ¿El frufru de quién era? ¿De Fábregas o cuál era? Originalmente era el Fábregas, el Virginia Fábregas, pero lo compra Irma Serrano, lo compra y le pone el teatro donde presentan a Aná, donde se hace famosísima por esa obra teatral. ¿Qué pasa en aquellos momentos que yo veo, por ejemplo, algunas películas como de resortes, como de todas esas... De Tintán, de Clavillazo. En el que salen obviamente grandes mujeres que no me sé sus nombres, ni sabes tú quiénes son, pero salen, haz de cuenta, como yo le llamaría en traje de baño, enseñando unos piernones hermosos, y que según comentarios de mi papá, que esas películas eran prohibidas. Algunas. Sí, Algunas. O sea, no las podía ver el grueso de la gente, o sea, que eran prohibidas ya por las puras piernas. Sí, era para adultos, ¿verdad? ¿Sí? Adultos. Ahora, dense cuenta que eran mujeres de verdad. Perdón que lo sí, diga, eso es increíble. Hablando de esos artistas, muchos artistas, actrices y actores son parte de la, ¿cómo se llama? Del manejo del bisturí, ¿no? Sí, sí. Entonces ni siquiera, pero en aquella época las mujeres, las artistas que se mostraban en paños menores, sí. Imagínense cuando decían el calcañar, mostrar el calcañar. ¿Qué era el calcañar? Que ahora sí que me quedé en inglés. El tobillo. Es el tobillo.
Wow. El calcañar es el tobillo, precisamente. O sea, mostrar de la rodilla para abajo. No, ya el tobillo. No, del tobillo para acá. Ya mostrar eso era... Los hombres hacían... ¿De verdad? Sí. María Conesa fue la que en México fue de las primeras en mostrar el calcañar, cuando le decían la gatita blanca. Sin embargo, hay una anécdota que la gente no sabe. Ella no fue la primer gatita blanca. ¿Saben quién fue? Prudencia Grifel. Wow. Increíble. Ella fue la primer gatita blanca que hubo. ¿Y por qué gatita blanca? Porque era el personaje que salía de la... Okay. Y que mostraba tobillito. Sí, y era todo. Calcañar. Vámonos peinados para el calcañar. Entonces, imagínense ahora que enseñan hasta el apellido, pues ya no... Oye, Olga, el apellido y los abuelitos y los... Cuando se viene esta Olga... la de Cuba, ¿cómo se llama? Olga Guillot. Olga Guillot, cuando se hace... Fueron muy amigas. Que ella le decían la bomba, o acá le decían la bomba, porque fue una... Ella fue una bomba por la forma de interpretar, porque rompe con la estructura. Pero también cómo se vestía, que era así como ya la... que era ya muy frondosa. Sí, frondosa. Muy frondosa y además con esa vibra, ¿no? Dicen que cuando cantaba y hacía así, se movía. No, pues el mismo... sí, pues el mismo escándalo... la gravedad hacía sus efectos. Sí, claro. El mismo escándalo hacía la María Pujiditos, ¿no? No, es extraordinaria. ¿Qué señora? ¿Quién? María Victoria. Ajá, que era conocida como todavía, María Pujiditos. Todavía ahí anda. Que era conocida como María Pujiditos. Mi papá me decía que era María Pujiditos, ¿no? Y eso volvía locos a los que la escuchaban. No, olvídate. No, y además hizo una época maravillosa y es una señora de verdad en toda la extensión de la palabra. Siempre fue una mujer extraordinaria, muy respetada y admirada. ¿En qué momento, hablando de esos grandes nombres también que te acompañaron en tu vida, en qué momento surge, por ejemplo, Pedro Infante, que yo lo he visto en películas, pero creo yo que es más todos los personajes que lo rodean que el mismo Pedro? Sí, hay una anécdota, perdón, que me acordé. Sí, ¿cómo es que nace Pedro? Pedro Infante trabajaba en Lecumberri. Digo Lecumberri, perdón. ¿De qué trabajaba? Perdón, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaban Platícanos eso. Los mariachis, ¿cómo se llama? En Garibaldi. En Garibaldi, perdón. Trabajaba en Garibaldi. ¿Cantando? Y el teatro, no, tocaba en la tambora. Ahí estaba. Y él estaba a un lado justamente del Folies Bergeret. Mi papá se lo llevó en muchas ocasiones tocando la tambora ahí al teatro. Al teatro, ¿sí? Y Cantinflas estaba también ahí, estaba trabajando. Y ahí es donde lo conoce, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y después hace películas con Pedro Infante. Hay esa película donde él es el papá de la novia de Pedro Infante, que es un juez. Dice, aquí soy su padre, aquí no soy el juez, ¿no? Esa película famosísima de las frases del cine nacional. Ya me voy, vieja, ya llegué, vieja. Uh-huh. Son las frases más importantes del cine. Esa de aquí soy su padre, aquí no soy el juez, ¿no? Sí. O viceversa. Y esa de ya llegué vieja, ya voy vieja, fueron las frases del Sí, porque para mí Pedro es obviamente un personaje importantísimo, pero muy lejos de ser un actor como los mismos actores que lo acompañaban en sus películas. Y después le toca hacer a mi padre ser padre de Pedro Infante también en el cine. En otra película. Pero jovencito, ¿no? Si no estoy mal, creo que Mexicano Sanito de Guerra. Ahí no lo recuerdo. Pero sí, en una de esas le toca ser el padre, ¿no? En fin. Y luego, por ejemplo, otra de las gentes que recuerdo con mucho afecto y mucho cariño y agradecimiento también fue quien me apadrina a mí como actor, el señor Roberto Cañedo, otra figurón del cine nacional, que originalmente era mesero, ¿no? Fíjate y era inventor, creo que se llama que era inventor. A él se le debe la invención del chícharo famoso, ¿del chicharito? El famoso de la televisión. ¿En serio? Él era inventor, le encantaba inventar cosas. Y tuve la gran fortuna de que me apadrinara como actor en el año 1968. Fuimos la generación olímpica de teatro. Fíjate. Fíjate yo tenía 7 años, yo tuve que pensar en... Porque cuando nos conocemos, Juan Carlos y yo tenía 21 años, tú tenías 31 años y ya estabas dirigiendo. No, pues ya era un señor teatro. Pues sí, yo tengo... 31 años. ¿Cómo se llama? El hombre de la edad más grande, ¿cómo se llama? Que me decían en esa época, ¿te acuerdas? De teatro. Sí, el director, el Matusalem de la escena contemporánea. Así te decía. Así me decía. Y tenías 31 años. Yo empecé a dirigir a los 16 años. Ay, Dios mío. Ay, quién sabe cómo le hacía, o quién sabe cómo le sigo haciendo. Pero no, pues es que el que nace, ¿no? Sí, a mí me encantó mucho más la dirección que la actuación.
Sí, estudié para actor, pero la misma circunstancia me fue llevando justamente por esto de la... Me acuerdo de esas la veces escénica. vos, ¿no? Y nos ponías, y luego nos mandaba se ponía hasta por allá, vos, y Es nos que fueron sí. regañadones, Ahora vos, actúan con micrófonos, Así ha y, sido siempre el teatro. no, pero la forma que nos enseñaba, o que nos enseñó fue como se enseñaba la parte antigua. Entonces era así como, a ver, movimientos, y aquel que está allá, ese ya lo tapaste, no va, ese también pagó por su entrada, así es de que le estás dando la espalda, y eso es una falta de educación. Precisamente Tienes que cuando... moverte hasta aquí para que le des la cara al último que está pegado, o sea, Precisamente una serie de con reglas. esta obra teatral de Malditos de Cantón, la prensa en esa época me emula, como yo trato de emular al maestro Fernando Wagner, ¿no? La prensa dice que soy heredero de la forma de dirigir del maestro Fernando Wagner. Y yo solamente con el maestro Fernando Wagner tuve 4 clases, nada más 4 clases, pero fueron únicas y absolutas. Y creo que sí tiene mucho que ver para lo que yo hice y lo que he hecho hasta la fecha, ¿no? De dirigir a 150 actores. Puedo montar desde un sketch hasta una ópera. Y eso me llena de gran satisfacción. Habemos pocos, perdón que lo diga con esa presunción, pero habemos pocas gente Pero que merecida. podemos tener esa, ¿cómo se llama? Esa gama de Pues es que decir lo que has hecho no es presumir. No, claro. Simplemente ahí está y que lo califique quien quiera, pero yo siento con que, mucho respeto, la verdad. que la misma carrera y el trabajo de nuestro amigo Juan Carlos pues habla solito. No tienes que decir nada. Claro, aparte los directores que tú tuviste de teatro, que fueron tus maestros y directores, pues nada más con puro nombrarlos, Ancira. Carlos Ancira. Carlos Ancira. Aquí incluso aquí está. Años de Carlos Ancira haciendo el diario de un loco. Sí. ¿No? Susana Alexander fue compañera tuya. Sí, Marta Zabaleta también. Miren, aquí hay una fotografía donde estoy, con la primera fotonovela que hicimos juntos, Sasha Montenegro y Raúl Velasco. Y aquí estoy yo, soy el doctor. ¿Pero y qué está haciendo Raúl Velasco ahí? Es la primera fotonovela que hicimos juntos, los 3. O sea, Raúl Velasco, antes de dirigir en Televisa, era actor. No, ya estaba él, y en Aún Hay Más, en Domingo. Okay. Él era muy famoso, ya lo era, ¿no? Sí. Ya lo era incluso, ¿no? Y aquí por ejemplo, tenemos aquí donde se menciona lo del maestro, ¿no? Pues Wow. Sí, aquí está. Bueno, es que hay muchas cosas que... Esto es lo que me permite llegar a... Aquí está la fotografía donde estoy a los 7 años. Aquí está José Luis Moreno, Antonio Aguilar, Ana Berta Lepe, ¿sí? Es donde cobro mi primer sueldo, ¿no? Aquí está la fotografía. Al día de hoy alguien de tu familia... La última vez que hice aquí una fotografía, cuando hice la última vez hice el Cristo. Lo he hecho cerca de 500 veces, el personaje de Jesús. He tenido esa gran oportunidad. En Morelia estuve dirigiendo, hace 15 años montamos La Pasión de Cristo. Y que ya se hizo tradición, sí, ¿no? Sí, pues se venían de todas partes del mundo a verla, pero desafortunadamente con el cambio de la enfermedad tan fuerte que tuvimos, pues ya nos dio en la torre, ¿no? Aquí está, mire, Arvide con Roberto Cañedo, ¿no? Con Roberto Cañedo. Los grandes. Aquí está Cantinflas y Manuel Arvide en Águila Sol, mi padre. Tu papá y Cantinflas. Este es un trabajo muy interesante que tuve la gran oportunidad de hacer con la raza purépecha, y se me ocurrió en una noche leyendo Hamlet de Shakespeare, de ponerlo 100 años antes de la conquista, pero entre los purépechas, hablado en purépecha. Y tuve la oportunidad de tener junto a mí a los 11 lingüistas más importantes, ¿no? de Michoacán. E hicimos la obra, e incluso Alfredo Salce, el gran pintor, ¿cómo se llama? Hace la portada del libro. En fin, hay una serie de experiencias maravillosas que cuando no se tiene, digamos, el chance de ir en orden, pues pasa lo que está pasando aquí. No, con pero... mucho gusto también, desde luego. No te preocupes, pero ¿cómo se le hace? Perdón, mi querido Champi. Sí, no, dale. ¿Cómo se le hace para dirigir una obra en purépecha, en este caso, sin hablar el purépecha? Fíjense que fue algo maravilloso, pero siempre tenía yo al lado, desde luego,
un traductor, pero de cualquier manera entender eso la emoción, que viene del teatro. Las emociones son las mismas en inglés que en francés, que en italiano, Cierto. que en ruso, ¿no? Sí. Las emociones, las sensaciones, las caras tienen desde luego mucho mensaje también. Okay. Claro que era mucho más difícil acá en este caso porque la actitud es muy, muy fría. El purépecha ya en ese caso es muy frío, ¿no? Es muy frío. Poco expresivo, pero, pues. Sí, pero entonces la presentación, fueron 7,000 personas las que estuvieron en el estreno, vinieron de todas partes del mundo a verlo. En Michoacán no tuvo tanto el éxito como lo tuvo a nivel mundial. Hay reconocimientos interesantísimos acerca de este trabajo, porque fue muy, muy, muy bello, porque la idea no era ser actores, sino que la gente interpretara desde su punto de vista, de su sensación, a los personajes de Shakespeare, ¿no? Y se prestaba muy bien la obra, porque increíble. En uno de los subreinos pasó esto, entonces es Shakespeare, ¿no? Entonces sí. Ahí la idea era demostrar que una obra como esta de Shakespeare, que se cree que es el único en el mundo, sí. También puede ser el único en el mundo entre los purépechas, ¿no? Y se logró. En fin, no se imaginan ustedes, por eso digo que es bien difícil platicar con ustedes en orden, ¿no? Porque no, pues brinca de una cosa a no otra, importa, yo te pido una disculpa por ser tan ignorante a lo mejor de muchos temas tan importantes, ¿no? Aparte digo, el tiempo no nos ajusta para ver todo. ¿Cuánto nos aventamos la otra vez platicando? Terminamos a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, desde las 8 de la noche. O sea, fueron 12 horas entre una anécdota, entre otra y la otra. Y fue así como, pues sí, terminamos. Podríamos estar un mes de todas maneras. Aquí hay una foto, por ejemplo, que está mi padre, Manuel Arvide, aquí, junto a Fábregas, Manolo Fábregas, en la película del Medallón del Diablo, ¿no? O sea, insisto, era el cine de oro, ¿no? El cine de oro, sí, nacional. Fue los tiempos del cine de oro. ¿Qué diferencias fuertes o algo así extremadamente notable tienes del teatro, por decirlo de antes, del teatro de cuando tú eras joven al teatro que diriges hoy en día? No, yo sigo sintiéndolo igual. Idéntico. Lo único que hace falta es saber cómo dirigirlo hacia el espectador actual. Si el espectador actual no vibra con ello, significa que uno no sabe uno distinguir la forma de pensar actual, ¿no? De transmitir. A la de hace 20 años, ¿no? La gente ¿Qué tipo de teatro te gusta? O sea, desde un teatro cómico todo. Yo decía, hasta un teatro acá Sí, decía, yo soy capaz de dirigir desde un sketch hasta una ópera. He tenido la gran oportunidad. Yo he dirigido por medio 27 óperas. Madame Butterfly, Rigoletto, Barrio de Sevilla, Hansel y Gretel, Silva Padrona, en fin, he tenido esa gran oportunidad, ¿no? Carmen, Rigoletto, que es un operón increíble, en fin, o sea... ¿Alguna vez, mi querido Juan Carlos, alguna vez has dirigido alguna obra que para ti obviamente sea importante o que haya marcado tu vida, pero que hayas sentido que el ángel de la inspiración se te fue o no lo encuentras y te sientes como perdido y dices, ¿ahora para dónde? No, fíjate que no. Esto es increíble. Porque yo soy una gente que me llama la atención muy feo, muy fuertemente si me pasa ese tipo de cosas. Pero sí te puedo decir de una obra que para mí es fundamental. 2 personajes fundamentales en mi vida han sido el Cristo. Sí. El Cristo, que he tenido la oportunidad de casi 500 veces de hacerlo, además con documentación. No creen que nomás estoy diciéndolo porque sí. Todo lo que yo tengo está documentado. Y como se llama, otro personaje de la obra de Sabina Berman, Muerte súbita. El Odiseo. Ese personaje me dejó marcadísimo. La verdad creo que lo he disfrutado de una manera maravillosa. Y son equidistantes totalmente. El Odiseo con el Jesús, ¿no? Es maravilloso, ¿no? La obra de El Hombre, ¿es esa la de...? No, esa es otra que se llama He aquí al hombre. He aquí al hombre. Que es la que lleva, fueron 15 años presentándose en Michoacán. En Michoacán. Y hay otra obra que se llamaba Aquí el hombre es un H-Homo. Y la otra es de Hernán Sadoseki Valeri, que hicimos en México, 100 representaciones también, que se llamaba El hombre está solo, ¿no? El hombre está solo. En fin, y muchas ¿Tú veces... qué le aconsejarías a alguien que nos sigue, gracias, que es actor? Cuando te entregan un guión, ¿no? Tú tienes aquí el guión y vienen aquí exactamente las palabras al pie que tienes que decir, ¿no? Bueno, yo no soy quien para dar
consejos al final. No, pero eres un gran maestro, por pero favor. Regálame eso. Yo lo que les digo a los actores, nunca actúen el texto que van a leer. Ándale, a ver, espérame. Eso es algo terrible. Luego piensan que actuando lo que están leyendo, con eso ya van a impresionar a los demás. No. Lean simplemente un texto, sin matizarlo, sin Lo nada. recuerdo muy bien. Denle el valor que tiene el texto por tal, ¿no? No necesita un texto interpretarlo. No, ya una vez aprendido, entonces ya empezamos con otras cosas. Ya se concentró en la Ya es otra cosa, sí. ¿no? Los tonos, la forma, el ritmo, conocer la línea general de acción. Y al último los movimientos. La circunstancia inicial, lo que decíamos, ¿no? Lo posible y lo probable de una conducta. Todo esto que ya entra dentro de las cuestiones de análisis cosas. teatral. Sí, exacto. Aquí insisto, lean, no actúen a que actúan. Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? En teatro actual. Porque pretenden actuar. No, simplemente háganlo. Y el director que tiene la visión podrá regresarles ese potencial para que ustedes sigan adelante. Ándale, ahí va. De otra manera se convierten yo soy el primer actor. En lectores de algo, ¿no? No, entiendan, no hay personaje central, por muy bueno que sea el actor, si los demás no lo apoyan. Eso es una realidad. El último personaje es tan importante como el primero. Oye, así. Me acuerdo de eso, esa anécdota, la voy a platicar. Nos fuimos por refrescos a la tienda para los que estábamos actuando, estábamos ensayando. Yo me subo y le aprieto al ¿cómo se llama? Al elevador para dejarlos abajo con lo suyo, para que lo cargaran por las escaleras. Y ándate que se atora el elevador. Tú en el elevador. Y yo con claustrofobia, brother. Comencé, Poli, ya como broma está, Poli. Artista, me gritaban, se descompuso, no, Poli. Y yo veía el otro piso, aquí me quedaba el otro piso. Y yo me empiezo a dar allí que el camafate, el de todo. Total que funciona y llego al tercer piso, que es donde ensayábamos. Llego yo derrotado, todo dado el catre, con la presión baja, con los refrescos aquí. Y el buen Juan Carlos, artista a escena. Espérame, déjame recordar. ¡A escena! ¡Pum! No había de que, espérense a que se recupere, no era. Ellos están esperando por ti y no es justo que ellos pierdan el tiempo a causa de ti. Pero es que me dio, no les importa a ellos y les dio, no, eso es, ¡ay! Y ¡pum! Entonces era así como de, dale, ¿no? O sea, y yo creo que eso fue también, como tú lo aprendiste con esos directores tan grandes que tuviste y maestros. Pero, a ver, había un maestro que se llamaba Heber Darien, en paz descanse, un gran director de teatro griego, que me enseñó algo que dice, llegué corriendo al ensayo y le dije al director, perdón, creo que se me hizo un poco tarde. El director me observó lentamente y me dijo, hemos estado sentados esperándole, con los nervios de punta, ¿sí? Y a usted solamente le parece que se ha retrasado un poco. Si yo puedo destruir mi propio tiempo, es cosa mía, pero ¿qué derecho tengo a destruir el tiempo de los demás? Toma, chango, tu virote. Con permiso. Pero, a ver, Juan Carlos, estamos en que el artista, entiéndase generalizado, es un ser humano sensible. Las actrices y los actores. ¿Cómo diriges a esa sensibilidad más el ego, más todo lo que conlleva? No, los corre. Exacto. Juan Carlos los corre. Exacto. No hay, que la tienes no hay allá, segunda la oportunidad. que es bien sensible y el actor que es bien sensible a hacerle una tronada de dedos, yo creo que reventó todo el show. Lo más importante es saber leer al actor. Por eso les digo que el texto no lo actúen cuando lo leen por primera vez. Sí, léanlo simplemente. Y uno como director es tiene la obligación. Soy muy tierno aquí, mi querido Juan Carlos. Soy muy no, tierno, verlo dirigir. Pero dirigiendo. Verlo dirigir. No quiero verlo, no quiero verlo. Sí, pero uno como director tiene la obligación de saber leer. ¿No tienen calorcito? Al actor. Sí. De leerlo. Le puedes poner más frillito, Sí, como que la acción está subiendo el calor aquí. Explico, ¿no? Lo que digo, ¿no? Leer. Gracias, señor productor. Lo que tiene cada actor es diferente y hay que saber cómo pedírselo. Bien frillito. Exigirle, pero exigirle con respeto.
No nomás por el hecho de que yo mande, sí es cierto. Uno como director debe estar al servicio del actor, sí, aunque uno mande. Y eso no se entiende muy bien, ¿sí? Yo debo estar al servicio del actor, aunque yo mande. Es que yo me he fijado... Y si me equivoco, vuelvo a mandar. Yo me he fijado en muchas, bueno, no muchas, pero en algunas obras en las que he estado participado o he colaborado, que de repente tú ves que el actor puede dar eso, ¿no? Y no lo está dando. Y llegas tú y, a ver, ¿qué está pasando? Y como que ya me voy, y agarran sus cosas y se van. O se te ponen a llorar allá a medio escenario. O es que es mucha la presión. Ya me imagino a ti como director y buscando, pues no la perfección, porque la perfección está pues casi imposible, pero buscando hacer las cosas bien hechas, toparte con esas grandes figuras con las que has trabajado. Sí, me ha tocado gente de la ópera, no quiero decir nombres porque luego se enojan conmigo, pero es dificilísimo. Sí. Es muy difícil trabajar con la gente de la ópera, es muy, muy rudo. Y sobre todo aquellas gentes que eran verdaderamente ya figurones, consagradas, ¿no? De figuras que me tocaron, ¿no? Que ¿tú quién eres, no? Pues yo enseño, yo chiquillo, todo chiquillo, estaba yo dirigiendo a los 22, 23 años, ¿no? ¿Y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer, no? Y se sentía mucho miedo. Y ellos también me enseñaron a aprender a ser valiente y enfrentarme a ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, pues soy el que te va a dar chamba o el que te va a correr ahorita. Tiene usted este problema por esto y esto y esto y esto, y le falta tal y tal y tal. No sabe usted caminar en el escenario. No sabe usted desplazarse. ¿Te imaginas? Y me temblaban las patas, les soy sincero. Y me siguen temblando. Pero a ver, danos un nombre. A ver, ¿a quién? Juan Carlos. Bueno. Sí, mi querido Champi, es muy difícil. Olvídate. No, nosotros para adelantarle un poquito y no sentir así como que entrábamos de plano de parvulitos, pues nos aventamos a Un actor se prepara, ¿no? El libro de Un actor se prepara. Que más bien fue Se repara. Se repara. Sí, de Stanislavski, ¿no? El actor se repara es de esta Sabina Berman, ¿eh? De Sabina Berman, la obra. Sí, y entonces era que el foco y que saber manejar y dar los pies, etcétera, todo lo que te marcaba. Pero ya a la hora de estar en escena y estar dirigido por él, se te olvidaba todo lo que había dicho Stanislavski, era... ¡Pum! Porque era la escena, era el momento, y lo que dice Juan Carlos es cierto. Yo recuerdo que agarramos el libreto, nos sentábamos todos en ruedita y empezábamos a... Pero eso yo no lo sabía. ¡Pum! Y tenía que el otro... Tiempo, ritmo, ¡pum! Primero era aquí, aprendérselo, y luego después el ritmo, y luego ya después aprendido aprendido ya, ahora sí de memoria. Ahora sí, a empezar a interpretar voces y luego después a interpretar movimientos. Y era todo un caminito, pues. La lectura del subtexto, no del texto en sí. Por eso decía que muchas ocasiones el actor que actúa la primera vez que va a hacer a una lectura, pues me parece presuntuoso de alguna manera. Pero lo importante vas a ver. Lo que hay que entender que hay que leer primero es el subtexto, ¿no? El texto en frío, luego el subtexto, y luego voy a empezar a darle otras valorizaciones, ¿no? Imagínate, sí, cuando están leyendo. Yo le dije, jamás te quiero volver a ver, maldita. ¿Pero por qué? Yo en el mío. Para que nos dirija, para que nos dirija ahorita. A ver, aviéntale. Si te vuelvo a ver, maldito, te lo juro que te vas a acordar de mí. Pero no quiero acordarme. No canten las vocales. Dale. ¿Te fijan qué hermoso? A ver, pon la atención. Para la próxima vez, maldito. No, para la próxima vez, maldito, dale valor a cada palabra. Para la próxima vez, maldito. ¿Qué? Acuérdate de algo importante. La gente piensa qué, cómo, por qué y para qué. Si tú dices conviertes un texto en una sola palabra, en un solo texto, no puede ser. Tenía una coma. Profesor, tenía una coma. Ve qué regalo, pon atención. No importa, porque también el trozo rítmico. Dale. El trozo rítmico no significa que tenga que haber una coma exacta ahí. Fíjate qué hermoso, ¿eh? Aprende en 5 minutos lo de una vida, papá. Dale. Si te vuelvo a volver, maldito. Maldito, no, que no cantes el maldito. No lo canté. Sí, soy de Jalisco, ¿qué quieres? Vos. Dale. Oye, si te vuelvo a ver, maldito, te acordarás de mí. Les aseguro que no los voy a dirigir nunca ya. Estamos haciendo una prueba para que se dé cuenta que no tiene caso que nos dirija ya. No, pero tenías que contestar, papá. Tenías que contestar. Contesta. Claro que contesto. Aviéntame la línea. Ya te lo dije. Aviéntame la línea. Si te vuelvo a ver, maldito,
así te irá. Déjame decirte que me vale 7 chingadas si me ves o no. ¡Ándale, cabrón! Pero ¿por qué razón hay que hacer? ¿Por qué razón hay que hacer ese grupo? Porque se supone que soy un personaje. No, eso no es un matiz. ¿Entonces? No, eso no es un ¿Cómo matiz. lo matizarías? No, eso es una genuflexión sonora que no tiene ningún caso, donde hace perder a la palabra la fuerza. Dile de vuelta. ¡Ya valió madre! Espérate, va de nuevo la escena. Voz. Va de nuevo, sí, aparte de engolarla. Va de nuevo la escena, por favor. No, ya no. Ya, pura Corte. madre. Corte. Me rindo, despedidos. No, es que ya ganamos algo. Que vean no qué sea- no se hermoso, dediquen. vean qué hermoso de verdad tener un gran Muchas gracias. maestro Muchas gracias. de pues no solamente de teatro, de actuación en general, ¿no? Todo lo que incluye al actor. Desde luces, porque se encarga de luces, ¿Y se qué? encarga de ver todos los matices. Qué rápido, escenarios. educado y maravilloso al decirte, vales madre, güey. O sea, haz las cosas como se tienen que hacer, porque si no, no vas a impactar. Nuestra obra se va a ir al drenaje y la gente no va a sentir lo que debe sentir. Y no vas a transmitir. Este juego, si ustedes se dan cuenta, este juego también tiene su parte seria. Y es lo hermoso, es prestarse para ello también, ¿no? O sea, no estamos haciendo nada que sea que sobresalga. Es de que nada. deberías de vernos. Pero creo que el detalle que estamos haciendo en este momento le da otro tipo de valor, ¿no? Qué bueno que nuestro gran amigo y maestro Juan Carlos Arvide aquí presente no dirige este podcast, porque si no... No, hombre, ya nos hubiera. Nos pisamos. No le sacas 10 segundos, no le sacas a hombre. todas las horas que llevamos grabadas. Tardaríamos 18 horas en un podcast de media hora. Es que qué hermoso de verdad ser dirigido por alguien que te dice las cosas, o sea, ¿cómo decirlo? Que aprendes. No solo aprendes, sino te está diciendo las cosas por tu bien, obviamente, y para que tú seas el gran actor que deseas ser, ¿no? La gran figura que sueñas en ser o que alguna vez soñaste o que quieres ser. Es que yo quiero, todos los actores queremos o quieren llegar allá, ¿no? Arriba y ser el bla, bla, bla. Nunca lo van a hacer si no siguen las instrucciones de alguien así. Nunca. Siempre se van a quedar en el relleno o en el estandopero ahí, digo, sin agraviar a ningún estandopero, pero en nada y no en un gran actor. Entonces, ¿qué actores, por ejemplo, con los que tú has colaborado, trabajado o participado, ahí sí dinos nombres porque es bonito, que tú digas, me impactó que le decía yo algo y pum, se cuadraba, o simplemente no le decía nada y pum, se cuadraba? Me acuerdo una vez con Enrique Rocha, estábamos haciendo un trabajo y me dice... Que él sí tenía un vocerrón así tremendo. Un vocerrón complexivo. Y me dice, oye, Juan Carlos, ¿y qué significa teatro? No sé, he hecho mucho teatro en mi vida, de mucho, y además muy buen actor. Y pues teatro significa yo veo, yo miro, yo hago, yo ejecuto. Y fundamentalmente a Dios, porque el principio es deomai, es ver, mirar, ¿sí? Deos, Dios, mai, ver, en el teatro griego. Y entonces para él fue así como la abertura a muchas cosas, ¿no? Y se apasionó tanto que se hizo después casi un erudito en relación a este tipo de cuestiones. Y lo único que hice fue responderle el significado de teatro. Yo veo, yo miro, yo hago, yo ejecuto. Así de sencillo, ¿no? Más claro. El origen griego, totalmente, Sí, ¿no? sí, fue muy padre con él. Bueno, es que el teatro viene de ahí, ¿no? No, viene de muchísimo antes. Habría que hablar de la mecánica del gesto, ¿no? El gesto. Yo pienso que en algún momento, interpretando los primeros. Perdón que te interrumpa, pero yo me imagino que fue aquel momento en el que le dijeron, si comes de esta manzana. ¿Ahí comenzó? No, eso es antes que eso fue cuando inventaron las vocales. Adán y Eva. Sí, este está buenísimo. ¿Sí no sabes tú? ¿No lo sabes? Dale. Sí. Es que dicen que Eva estaba arriba de un árbol, se acercó a Adán y dijo, y Eva le dijo, Ahí empezó el teatro. Exactamente, sí, yéndonos obviamente a los principios, ¿no? Hablando de la mecánica del gesto, pues lógicamente ese gesto que se interpretaba tenía que ver con el fuego, con el trueno,
las cuestiones que fueron generando una mecánica gestual para que se entendieran, y apoyado desde luego que después con los guturales, ¿no? Las cuestiones guturales, ¿no? Los fonemas incluso. Pero los niños siguen usando los fonemas, pa. Por eso cuando dice, me dijo mamá, pues no es cierto, no, es un fonema. Papá también es otro fonema. Pero nosotros cuando dice el niño papá, ay, mira, me dijo papá. Y no es cierto. Sí, como cuando se paran en la calle y te dicen, me mentaste la madre. No, fue un fonema. Se me salió. Más bien es un estribillo, ¿no? Sí, fue varias veces, entonces creo que ya fue un soneto. Un soneto. Soneto la que te voy a poner. Ay, y ahorita, ¿qué estás haciendo, mi querido pues Juan Carlos? Déjenme comentarles a la gente que en la ciudad de Morelia tengo el placer de tener un teatro a sus órdenes, desde luego. Estamos en el centro histórico de la ciudad, se llama La Casona del Teatro. Estamos ahí en Aquiles Cerdán 35, a cuadra y media de la catedral. Y entonces pues ya tenemos 31 años con este teatro. Y siempre parece que estamos empezando, ¿no? Que eso es lo maravilloso. ¿Ahorita qué estás presentando? Le hemos dado en llamar teatro corto, teatro en corto. Son 4 obras teatrales, pues ya conocidas de alguna manera, pero que están interpretadas de otra manera. Una que es Farsa y Justicia del señor Corregidor, que habla acerca de que la gula es tan dragón, ¿cómo se llama? ¿El personaje? El personaje es tan dragón que obliga al cocinero que se robe los manjares, ¿no? Los mejores manjares, y lo defiende precisamente de los que lo acusan, ¿no? Está muy linda, muy, muy agradable. Tenemos otra cosa que se llama Tiempos Modernos, donde se habla acerca de la pareja abierta o matrimonio abierto. Una relación abierta. Que ya saben que ahorita a la mera hora no nos gusta mucho. Sí, que sería una relación abierta. Y otra cosa que se llama Triángulo Cuadrado, que tiene que ver también con estas cuestiones, ¿no? De los cambios de las parejas. Muy interesante. Sí, y es una obra que yo me aprendí cuando tenía yo 4 años de edad. Es que de hecho viene siendo entre el sketch y viene siendo entre una especie de ¿cómo se llama? De lo que le llamaban entre telón, ¿no? ¿Tú actúas en ellas o solamente diriges? No, las dirijo. Y no, es que ya no me dan chance de tanto. Me encantaría estar ahí en ellas, ¿no? Pero y otra que está ahí, que se llama Tiempos Modernos, que les menciono. Tiempos Modernos. Son 4 obras que estamos presentando ahí en la Casona del Teatro. ¿Hay algún personaje en tu vida, entiéndase personaje de teatro, que quisieras interpretar y no has interpretado aún? Cyrano de Bergerac. Ese te gustaría. Pero después de ver a López Tarso haciéndolo en teatro, no me voy a atrever a hacerlo nunca. No, ¿cómo no? ¿Cómo carambas no? Qué forma de hacer Cyrano de Bergerac en teatro, extraordinario. Y en cine, pues el hombre de papel, ¿no? Para mí, definitivamente lo Pero mejor. cada quien tiene su... Sí, su estilo, sé que debe haber un estilo. Sí, exacto. Pero vamos por ese Cyrano, Cyrano. Alguien que fuera un director que si quisiera hacer conmigo, sí sería muy padre. ¿A quién te gustaría tener en el balcón? Ay, Dios. No, me pega mi mujer si lo sabe. No importa, se va a enterar por este medio que te encantaría que tu señora estuviera en el balcón, pero detrás de la actriz que está al frente, que... Mi señora está en el balcón, pero detrás de la actriz que están ustedes viendo, ¿sí? Entonces Cyrano sería un personaje que te movería mucho a interpretar. Me gustaría mucho hacerlo. Creo que ya estoy como la edad, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Por supuesto que sí. Y creo que conozco un buen director. ¿Pero era inglés? Conozco un buen director que escribió ¿no aquí. Inglés, perdón? Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cyrano? No. Ya estás cambiando tú el tema. Perdóname. Préstame atención. Préstame atención. Es que, sí, señor. Sí. Bueno, Cyrano de Bergerac, pues es... Es que ya me lo sabía el chiste, ya me lo sabía. No, sí, o sea, resulta. Está bien, dale. No, bueno, otro personaje. Otro personaje. Otro que me gustaría mucho. Ay, se me fue ahorita es un asesino. Ay, se me fue ahorita el nombre. ¿Es un asesino? ¿Quién, el destripador? No. Se llama Cuando las tinieblas cubren la tierra. Es una obra de Jerzy Andrzejewski, pero se me olvida el personaje. Es un asesino extraordinario. No me acuerdo. ¿Jack el Destripador? No, eso ya lo hicieron. O sea, debo de entender que dentro de ti ese fuego intenso sobre la interpretación. Sí, me gustaría. Porque estás buscándome 2 personajes realmente fuertes, demasiado fuertes, ¿no? Y sobre todo el asesino. Sí, la parte de Torquemada, justamente de la que se habla ahí, ¿no? ¿Qué nos falta entonces para hacerlo?
Yo creo que pues ha sido más bien tiempo y alguien que pueda estar conmigo, pues yo digo que con mayor nivel, ¿no? Con mayor nivel, porque también es muy difícil si uno tiene más actor que director en la torre mi general, ¿no? Se hace problemático. Por ejemplo, ¿quién te gustaría que te dirigiera? Ay, ahorita no recuerdo quién. La verdad no sé. Ya está hablando el director. En este momento que nos están viendo en vivo. No, Ivo Bufreno dice. Ya está hablando el director. Sí. Dice, Cirano, por favor, tómate tu ibuprofeno. Ibuprofeno Bayer. Sí. Es amigo de nosotros. Sí, muy padre. Qué bonito esos dos personajes porque tienen demasiada fuerza. Y obviamente no tenía yo la suerte ni el gusto de conocerte, apenas nos estamos conociendo. Sí. Y definitivamente en la manera en la que has estado acompañándonos en este podcast me lleva a ver a una persona de muchos valores humanos y valores dentro de su profesión. Muchas gracias. Porque me encantó y déjenme, se los comento, que fuera del aire yo empecé a hacerle obviamente las preguntas comunes o que se me venían a la mente con respecto al espectáculo, al show. Y el señor es un caballero y me dice, vamos platicando de cosas que no vengan a chisme y a revolturas y a cochinada y ese tipo de cosas. Vamos platicando otras cosas y me demuestra obviamente su valor como ser humano y a la hora de preguntarle yo sobre tus dos personajes, ese carácter tan fuerte, tan dominante. ¿Tienes hijos, mi querido Juan Carlos? Sí. Así es. ¿Y están también en este negocio o no? Ninguno. Son gente normal. Ahí ya se rompió entonces la dinastía. Yo creo que no hubo la posibilidad de hacerlo. No vivimos juntos. ¿Tu esposa tampoco está en el medio? No, afortunadamente. Mi actual esposa, que además es una compañera maravillosa, no es actriz. Y eso, déjeme decir que ha sido maravilloso. Sí, porque el medio es difícil, es complicado. Difícil, y sobre todo, sí. Y al contrario, ha sido muy importante porque también ha hecho que de alguna manera yo también pueda mediar ciertas cosas que tienen que ver con la emotividad de uno, ¿no? Pero que yo sé que yo sé que nos está viendo, ¿sí? Yo sé que nos está viendo, ¿cómo se llama? Nora. Mi querida Nora preciosa, felicidades por el compañero que elegiste de vida, pero te voy a pedir un favor, a partir de hoy vas a buscar balcones. Y una posición que te quede cómoda para estirar la mano, para poder dirigir a la actriz que va a estar en el balcón, a la que nuestro querido Juan Carlos le va a recitar los poemas más espectaculares y hermosos. Ahorita estoy montando una obra teatral donde voy a subir como actor que se llama Préstame a tu marido. Entonces ándale. Ahí estamos ahorita bien. Préstame a tu marido se llama. Esa va a estar buenísima. Sí, me encanta. Hace mucho que no subo al escenario y tengo ganas de por hacerla. supuesto. Es una comedia muy bella, muy rica. ¿Tú te diriges también ahí? Me estoy autodirigiendo. Sí, claro. Sí. Claro que me regaño muy feo yo solo, quiero que sepan, porque de pronto grabo la escena para ver qué estoy haciendo, ¿no? Y caramba, cuidado con eso, y empiezo a arreglarla, ¿no? A cuidarme como si fuera el otro, ¿no? Yo siento que lo que hagas mal va a ser maravilloso. Muchas gracias, muy amable, pero me estoy divirtiendo mucho, la verdad, muy ¿Cuándo sale eso? Yo pienso que en el mes de febrero. Entrando será en el mes del amor, préstame a tu marido. Y va a estar buenísimo. 3 personajes, y yo voy a hacer 2 personajes ahí. Era también lo que te iba a preguntar. Ahorita que estás haciendo 4 obras, los personajes hacen los actores hacen diferentes personajes en las 4. Así es. Tienes grandes actores ahí, entonces. Pues hay muy buenos, hay principiantes, hay de todo, ¿no? Afortunadamente. Un saludo para todos ellos. Muchísimas gracias, sí. Y entonces nosotros siempre aprovechamos el error a favor, no en contra, ¿no? Entonces eso es lo que hace que se enriquezca el quehacer. ¿Sí? Hay actores que no tienen la capacidad de actuar plena, total, pero pero su ahínco y su entrega. No, y lo hacen bonito, y lo hacen ayuda. bien. Entonces los otros que tienen el otro nivel se ponen al servicio, que esto también es muy importante. Uno ponerse al servicio del otro es bien importante. Sí, yo recuerdo el primer cortometraje que grabé. Yo le decía al director, o sea, yo no soy actor, le decía yo. O sea, no tengo la menor idea. En algún momento estuve en obras de teatro, pero de la escuela, o sea, no soy actor. Y me dice, vas a estar junto con grandes actores, ellos te van a ayudar, ellos te van a empujar. Y creo que salió un trabajo, más o menos. Para mí se me hace más o menos, pero con los actores, pues obviamente como que te ponen ese tapete, ¿no? Para que tú camines sobre él y te van como aventando como pelotita y van saliendo las cosas. Y si están conscientes de ello, pues con claro, mayor razón. Ayuda. Sí, al 100. Si viene el celo, porque viene, o tienen la posibilidad de que tal vez me quite mis propios personajes que siguen,
pues a lo mejor por eso. Sí, no, en este caso no fue así, pero sí les mando un saludo a todos ellos y fue muy bonita la experiencia. Qué padre. Entonces, creo que para Cyrano, no sé si ocupes un actor así más o menos. De mi porte. Pues se va a hacer una que se llama David y Goliat. Sí, con los dos. Entonces, Sí. no, yo no entro de David. Yo ni de David ni de Goliat, yo voy a estar en las tramoyas ahí jalando. Con esa estaturota que tiene este hombre de Dios. Yo soy estándar, entonces ahorita que lo saludé, dije, Dios mío, no, me quiere hacer menos. No, nada que ver, no, jamás. Al contrario. ¿Cuál es tu idea, chiquilín? Sí. ¿Me quieres hacer menos? Sí, No, pero imagínate de verdad trabajar con una institución del teatro, aprender, yo creo que ¿qué te puedo decir yo? Con las primeras que medianamente te permita el Señor colaborar, con eso ya te puedes considerar un actor ya de nivel, ¿eh? Pues que te permita colaborar. Sí, el equipo que tiene de gente que ha formado de Morelia, pues son gente que yo creo que están más que recontra mega agradecidos con Juan Carlos porque pues su vida les dio ese sentido y ese color a través de una muy buena dirección, porque ese era su anhelo. Es como si tú quisieras ser futbolista y te toca de director técnico quien tú quieras que sea el mejor. Sí, ahí. O sea, es decir, yo me gustaba el fútbol, pero no creí que me fuera a dirigir Johan Cruyff, por ejemplo, o que me fuera a dirigir, no sé, entonces, a quien le gusta el teatro, encontrar un buen director es un privilegio, es un gusto, porque tú querías tú no querías ser un actor mediano, sino un actor que seas completo, aunque no seas famoso, porque como actor jamás se te va a quitar el ser actor, nunca se te va a quitar el ser actor, y si actúas correctamente y actúas con esa calidad, pues ya hay necesidad de que lo digas. En cuanto te pares y hables, se van a dar cuenta que lo eres. Fíjate que yo los actores que veo, pues que conozco hoy en día, son muy poquitos, o casi si me preguntaras no podría recordar el nombre, de algún actor que veas en diferentes producciones, entiéndanse, películas u obras de teatro, y que al parpadear no veas a la misma persona. O sea, no veas, más bien veas el personaje y no el actor. Que digas, por ejemplo, el señor Juan Carlos Arvide la está haciendo ahorita de Santa Claus, el señor Juan Carlos Arvide la está haciendo ahorita de Jesucristo. Es igual, nomás vestido diferente. No, sino realmente ver a Jesucristo y ver a un Santa Claus, ¿te das cuenta? No valga el ejemplo tonto que estoy poniendo. Yo cuando vi El Padrino me enojé mucho porque nunca vi a Brando, ¿no? Nunca vi a... Ándale. Nunca lo vi y estaba yo muy molesto. ¿Por qué me engañaron que yo iba a ver a Brandon si no salió en la película? Y dicen, ese es El Padrino. Ay, Dios. Y al otro día estaba yo ahí para volver a verla, ¿no? Exactamente. Qué trabajo de este cuate, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace extraordinario de un actor. Claro, ayer platicaba yo precisamente con unos amigos respecto a la película de Rain Man. ¿Se acuerdan de la película de Rain Man? En donde sale Dustin Hoffman. Tom Cruise y Dustin Hoffman, y un papelazazazazazo, y luego haber conocido a Dustin Hoffman con ¿cómo se llamó el actor de Papillón? Steve McQueen. Steve McQueen. Cuando hacen Steve McQueen y Dustin Hoffman, cuando los inicios de esto, o sea, dices, qué bárbaro. Yo le estaba diciendo de la película de Amigos, The Untouchable, la de francés, que dices, qué bárbaro, este cuate, el morenazo que sale cantando, que sale ahí bailando. Yo la quiero ver, yo no la he visto, pero dinos cuál es el... se llama Amigos. Ajá. Es una película francesa. El actor, que no recuerdo su nombre, pero el actor se fue al estrellato después de esa película con la serie de Netflix, se llama Lupin, pero que se pronuncia Lupin. Sí, el moreno. El morenazo ese, de ahí surgió. O sea, de ahí se fue al cielo, a las lunas, porque hay un papelazazazazo en esa de Amigos, Untouchables. Sí. Es una película francesa, buena salsa. Entonces, tú ya no ves, tú ves a Lupin, no ves al amigo de Untouchables. O sea, es a lo que te refieres, que el personaje no se traga Exacto. Esos grandes actores que te representan
ese personaje en esa película o en esa obra y que dejas de ver al actor por entender al personaje. O sea, te come el personaje y no el actor en sí, ¿no? Y podemos decir nombres que pues no vienen ni al caso, que hacen uno y otro y otro y otro, y sigues viendo al mismo güey. Sí. Y te acuerdas la que hizo este güey y no te acuerdas del personaje. Como lo bien lo estás diciendo tú, de Lupin, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es acordarte del personaje y otra cosa es acordarte, era este güey que ha hecho muchísimos y diario habla igual o dice te puedes lo acordar mismo. del personaje y del nombre del actor no. Bueno, en nuestro país tenemos ese problema, ¿no? De hacer que el actor que hace un personaje con el cual se destaca, quieren verlo, seguir viéndolo en un personaje como el que se destacó. Carlos Ansira, siempre fue el que quería todo el mundo verlo en El Loco o en el hombre en el diario de un loco. ¿no? No, pero era un actor capaz de hacer mil personajes más, pero la gente lo clavó ahí, y los mismos productores, ¿no? Y duró que 35 años en la obra de teatro, pues presentando. Fue lo que lo dañó. Precisamente su esposa, que era compañera mía, Karina Dupré, me acuerdo que estábamos en clase y me dijo, yo me voy a casar con ese señor. Y yo le dije, no creo. Y se casó con él, con maestro Carlos Ansira. No sé si se acuerda de Karina, de hace muchísimos años, que estuvimos justamente en la escuela, ¿no? Para que veas la ley de la atracción, que sí funciona. Sí, desde entonces. Sí, desde entonces. Y Karina Dupré, hija de Julián Dupré, aquel actor que hablaba con su garganta así como si estuviera mal. ¿Tú crees que el teatro, a pesar de que tú estás en él y lo produces, está mejor o peor que antes? No, está como tiene que estar, al final de cuentas. Yo creo que lo único que hace falta es que hagamos un teatro que hable acerca de la situación que estamos viviendo. Un teatro que incida en la realidad. ¿Sí? Insisto, cada vez estamos haciendo teatro que pues es para divertir, para que la gente olvide. No, también la gente tiene que recordar que a través del teatro se pueden tratar asuntos importantes de la vida, de nuestras circunstancias. Cultivarse. Entonces nos hacen falta buenos escritores. Actores los tenemos. Hay escritores muy buenos. Lo que pasa es que muchas veces el productor considera que lo único que hay que darle al público es billete, basura. Que dé billete. Sí, basura y ganar dinero, eso es todo, ¿no? El arriesgue, también lo comprendo, de arriesgar el dinero. Simplemente mantener un teatro, ustedes no se imaginan la gran dificultad que esto implica, ¿no? Es muy caro y va a producir una película mucho más, el teatro es muy caro, pero la gente no se da cuenta de eso. Sí, entonces, ¿qué hay que darle al público para que vaya? Chistes. A reírse de chistes, de majaderías, como decíamos en un principio, pues para poder pagar lo que cuesta, ¿no? Y allá de vez en cuando darse el lujo de montar una obra teatral lo suficientemente digna como para decir, perdí, pero qué bueno que la puse, ¿no? Sí. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos y tú ofreciste la obra, nuestra obra, a un teatro y que nos propuso que hubiera desnudos totales? Sí. Porque hacíamos un semidesnudo jugando street poker en la obra de teatro, pero quedábamos en calzoncillos y o sea, nada importante. Sí, nada importante. Muy cuidado. Pero para poder... Pamela Oslon. Una chica muy bajita, pero qué cuerpazo, ¿no? Sí. Y la hacíamos con mucho cuidado, ¿no? Y Juan Carlos no la quiso vender por ese aspecto. Dijo, no, entonces nos vamos. Es que no va por ahí. Sí, no. Fue increíble porque me dijeron, ¿cuánto cuesta tu obra? Pues 100 pesos. Sí. Si haces la obra te voy a dar 250. Pero encuerados. Sí, así a lo descarado. No, muchísimas gracias. El trabajo que nos costó hacer una obra tan digna como esta y ofrecérlasela al espectador no vale la cantidad que usted me está dando. Y aunque la doblara, le dije. Sí. No acepté. Es que así es de triste pose, esto, y no es pose. Hasta la fecha me preocupa mucho. No estoy espantado de nada, ni de los desnudos. Hemos hecho desnudos en el teatro, hemos hecho obras como Muerte Súbita, como les decía yo, está llena de majaderías y hasta las inventaba para decirlas. Lo importante es cómo se dice. Que se justifique. Que estén bien justificadas, bien dichas. Que una majadería no sea vulgar, ¿no? Para hacerla vulgar y generar la risa de la gente, pues vaya cada quien, ¿no? Sí. Pero, digo, por eso hay tantos géneros, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué pasa con el stand-up, por ejemplo? No es más que eso, hablar de sí mismo, de la problemática que uno tiene a través de la majadería constantemente y haciéndose uno menos, ¿no? Sí. Y hay otros donde al público le fascina que le mienten la madre. Yo no entiendo eso. Sí, hay gente que paga dinero para ir a ver que le mienten la mamá.
Yo, francamente, eso a mí no me gusta. Sin embargo, no debo dejar de reconocer que tiene su chiste también. Sí, sí. O sea, es una técnica, no es fácil, ¿no? Este tipo de representación teatral, ¿no? En real, entre la pues realidad. yo siento que estaría muy lejos de lo que es teatro, ¿no? Pero, o sea, bueno, es que si está en un escenario, bueno, pero yo siento que ya habría ahí como hasta dónde llega una cosa, hasta dónde empieza la otra. Sí. Y por eso se le llama stand-up, ¿no? O sea, sí. Pero el stand-up bien hecho, teatro, ¿no? el stand-up bien hecho no es nada sencillo, Sí, porque tú ves a los Les Luthier, por ejemplo, pues es un stand-up, pero teatral. Pero y además con qué clase de sí, señores, sí. ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel el que contestaba el teléfono, te acuerdas? Gila. Sí, que he conocido a una chamaca que es para llevarla a la casa para que la conozca mamá cuando mamá no está en casa, ¿no? Sí, era genial. El que decía, ¿no? Está su mamá, que se ponga. ¿No? Sí, era genial. Pero no en el sentido de lo que estás diciendo tú. No, de ninguna manera. En España, sabes que el que se ponga es... No, sí. Venga. Pero tú ya te conozco. No. Ya te conejo, Blas. Ya me conejo, Blas, cómo soy yo. Ay, Dios. Sí, pues los Lelutiers lo que traen es un humor muy británico. Ay, un inglés. Estupendo. Un humor muy inglés, de mucha ¿Cómo se llama clase. este señor que es el que dice Mastropiero, se falta su nombre? Hizo una película maravillosa donde hacen de Johann Sebastian Mastropiero. Un grupo que asesinan a una chamaca. Ah, qué extraordinaria película. Les voy a mandar, luego les mando el nombre para que se lo mencionen a sus amigos. Él hace un personaje maravilloso. Tú te desvías, obviamente, no que te desvíes, sino agarras el camino del teatro. Sí. El cine ya no volvió a tu vida. No, insisto que no me enseñaron a entenderlo desde chiquillo. Tal vez que si esto hubiera pasado, seguramente me hubiera yo dedicado al cine, ¿verdad? Pero siempre el teatro me pareció más fresco, más auténtico. En el cine yo me acuerdo, decía, corte, y pasaban 3 horas para volver a hacer la misma escena. Sí. O 2 horas, o hasta mañana se vuelve a hacer la misma escena, sí. porque hay un problema. No. Entonces yo no entendía eso, solamente entendí que sí se podía cobrar bien, porque en una película, me acuerdo, quién sabe cuál sería, me tocaba pasar la calle, me dicen que era yo el hijo de un actor, no sé quién era, que tenía que pagar porque me habían raptado. Entonces era pasar la calle, hasta que una de esas me cayó gorda la escena, me tiré en el suelo, chillé, hice un berrinche, y era la escena que funcionaba. Y entonces llegaron los actores y los amigos y el director, me dieron refrescos, dulces y todo eso, y volvimos a hacer la escena. Entonces ahí me di cuenta que se cobraba. Y al día de hoy, ¿qué teatro consideras tú como el mejor teatro del mundo? Por ejemplo, tenemos el Broadway, tenemos en Londres, tenemos... El mejor teatro del mundo es el que hacemos todos, siempre y cuando, insisto, que lo hagamos con amor, con aprecio, pensando en no herir susceptibilidades, ni señalar tantos señalamientos tan mal hechos, ¿no? Insisto, el teatro es maravilloso en todas sus facetas. Yo no puedo pensar que una obra de teatro sea mejor que la otra en el sentido de lo que puede enseñar. Toda obra es didáctica cuando uno quiere hacer que tenga algo, que deje un lindo recuerdo, un buen aprendizaje, aun sea la obra más majadera del mundo, pues también se puede dejar. Claro. Pero si la dejan no más completa, pues no. Todo el teatro que se hace en el mundo es maravilloso. Lástima que se ha perdido pues la parte más bien del sentido culto, ¿no? Porque la pregunta va dirigida en base a cuando tú estás en las clases, entre comillas, de teatro. Digo entre comillas porque hay mucho que aprender y yo... Siempre te dicen que el método Stanislavski, que el método no sé qué, y estás hablando de métodos del año 1900. No, lo que pasa es que... ¿Qué pasa ahí? Yo creo que más bien hasta la fecha sigue siendo más bien una actitud de pedantería, para mi gusto. Porque además la gente habla mucho de Stanislavski, del teatro de la vivencia, y cuando uno les pregunta cuál es el menos vivencial de todos ellos, pues es el propio Stanislavski. Ni siquiera lo han entendido realmente. Uh-huh. Ahora, ni siquiera Stanislavski es totalmente él. Él le debe su base fundamental a alguien que se llamaba, no recuerdo su nombre, pero le decían el duque del teatro. Y él es el primero que empieza a ubicar, a meter puertas de verdad en la escenografía. Entonces ahí empezamos a manejar las cuestiones que tienen que ver con la vivencialidad que de alguna manera después el propio Stanislavski descubre, ¿verdad? Y luego el cómo
hay dos formas fundamentales en el teatro. Uno que es el formal, de Diderot, la actitud diderotiana, el formalismo, la conciencia plena de lo que hace el actor, ¿sí? Y el otro, el aspecto vivencial, donde se supone que pone de sí toda aquella emotividad que es lo que lo lleva, nada más, no utilizando el cerebro. Pero son las dos, yo creo que son las dos, hasta la fecha, las dos técnicas que funcionan. La Porque formalidad, yo lo veo... la conciencia de hacerlo, y la otra del tratar de integrarlo a través de una verdad muy personal o de una sensación muy exclusiva. ¿Tú ves el teatro japonés? ¿Cómo no? Es extraordinario. Sí. Ni siquiera hablan es nuevo. Y las caras. Y déjeme decir que el teatro japonés o el teatro no... El teatro kabuki son nuevos, porque kabuki original viene de kabubu, que significaba diversión, danza y canto, donde realmente se utilizaba para otro tipo de cuestiones. Fíjense nada más, había reyes o decían, ese actor que está ahí me gusta, me lo llevo. Sí. Y sí, como bufones de la corte. Después ya que hace corrección, si no, ya está para el amor. Sí, para hacerlo así, para venderse. Sí. Pero después ya pasa a kabuki, que ya tiene que ver con una actitud totalmente diferente, ¿no? Sí, porque ese es teatro y nada que ver con el que vemos aquí. No, es el teatro del silencio, del tiempo, es otra cosa. Nosotros no lo entendemos porque no estamos acostumbrados a ese simbolismo que ellos sí manejaban, ¿no? Sí, claro, nosotros somos de una emotividad totalmente diferente a ellos y su cultura. De hecho, y a pesar de ser tan milenarios, son teatros más nuevos, son los más nuevos. No crean que tienen siglos y siglos, no lo tienen. Pareciera que los tienen, pero no es así, ¿no? No es así, es maravilloso. Y además, fíjense, por ejemplo, también lo que sigue teniendo las características fundamentales, que son los hombres quienes interpretan los personajes femeninos, ¿no? Como en el caso del teatro griego. El teatro en México, el teatro azteca no alcanzó a tener su vida, porque justamente es cuando llegan los españoles, ¿no? Sí, pero si no, yo creo que el teatro de los aztecas, que lo había, pero que tenía que ver solamente con el aspecto religioso, semiótico, fundamentalmente semiótico, pues no pudo desarrollarse más. Ya me imagino en aquellos ayeres la obra Sacando 20 corazones de Juan Carlos Arvide. Sangrando la pirámide. Sangrando la pirámide, ¿no? Sangre en el viento. Sí. Cuando la calzada de los muertos resucitan. Ándale. La calzada de los muertos resucitados. Ya nos estamos desviando, ¿no? Con Juan Carlos Costitl. Sí. ¿No? ¿Cómo ven? Juan Carlos Costitl. Sí. Juanatl. Sí, ya estamos volviendo a nuestro podcast. Pero sí, la verdad. Juanatl. No fructificó el teatro. Carlotl. Arvidotl del Soltl. No, hombre. Pues qué bonito meterle un poquito de humor y tenerte de verdad toda una institución. Muchas gracias. Te felicito porque, con todo respeto te lo digo, es como si yo tuviera un chamaco a un lado de mí, con esa energía que nos proyectas, que nos regalas. Gracias. Y lo único que deseo, de verdad, es estar sentado en algún lugar de ese teatro viendo a Cyrano de Bergerac. De verdad lo deseo, te lo digo de corazón. Muchas gracias. Porque los sueños no solamente son eso, sino son el avance de una realidad, para mí, y lo he dicho muchísimas veces. Y creo yo que sería espectacular. Por lo pronto ya el cabello ya lo traes, que ya tenemos una ganancia, situación que yo no tengo ni siquiera el cabello para hacer el personaje ni nada por el estilo, pero ¿y la nariz? La nariz, la cara, todo el personaje ya lo tiene, está hecho para Cyrano Arvide de Bergerac, y quiero estar ahí sentado y quiero que te comprometas ante todos los seguidores en que me vas a avisar, por favor, porque yo voy a ir a verte cuando los hagas, sí. En esa, Cyrano de Bergerac. En esa función, pero te van a decir, y aplaudirte. Pero sí, también de todas maneras, mientras tanto, están invitados para ver ¿cómo se llama? Préstame a tu marido. Sí, listo. No, y sí vamos. Es la parte de la vamos comedia, a Morelia. Sí, por supuesto que sí. Y cuando me la aprenda de memoria, les aviso. Ahora, acabas de decir algo muy hermoso, que no es cuestión de aprenderse en la memoria, sino entenderlo. Exacto. E interpretarlo, ¿no? Entonces, primero entenderlo, después interpretarlo. Sí, porque al principio a mí yo leía los textos y decía, caramba, ¿cómo me voy a aprender cada punto, letra y coma de todo este diálogo, más este diálogo, más este diálogo, y esperar el pie del otro soquete que se pierde? Porque me sucedió algo bien vaciado en una serie con una gran actriz, que no digo nombres,
que yo tiraba mis líneas y ella decía otra cosa. Y luego decía otra cosa. Y así, ¿no? Haciendo la película. Y se acerca el director y me pone un cague a mí. Dice, es que la estás pisando, no está diciendo las líneas, o sea, cada que inventa, pues síguele la onda. Entonces, vámonos esto a la fregada y lo que diga y le sigo. Ese no era un director. Sí, pues ándale, pues fue lo que me dijo en defensa de esta gran actriz, ¿verdad? Primero hay que hacer el código total, qué es lo que vamos a hacer todos. A lo mejor es mucho más rica la obra, donde solamente sepamos. O la idea, o de para dónde vamos, y ¿no? la estructura se pone a la manera de la cosa de la no, sí fue un desastre. Del arte, ¿no? Como la comedia del yo arte. Yo te sentí feo. Con una estructura. Porque me regañan a mí, ¿no? Y del ritmo que vaya agarrando por sí solo. ¿no? Pues sí, eso ya dependerá, insisto, de eso. Pero ya ¿Qué se hacía con la comedia del arte? Eso es lo que se hacía. Pero ya es una tertulia de amigos. La que se anteponía a la comedia erudita, ¿no? La otra era completito mantenerla. Y la otra hacían y decían lo que tenían que decir cada quien de acuerdo con su circunstancia en el escenario, ¿no? Haz de cuenta. Pues yo decía, hijo de la verdad. No hay nada nuevo. Sí. Pues Juan Carlos, sé que te tienes que ir, traes un pendiente allá para Morelia. Y entonces, No, y el ibuprofeno. El ibuprofeno de Bayer. No, que es un actorazo, ese es un actorazo, el ibuprofeno. Y entonces, pues bueno, agradecer al buen Juan Carlos, al profesor Juan Carlos, que nos haya acompañado. Y pues, si quieres dar último mensaje. Lo que quisiera decir es, otra vez, decirles muchísimas gracias. Yo no me esperaba un programa así. Generalmente todos los programas le ponen un lineamiento a seguir. Y entonces aquí el estar luchando contra ustedes dos ha sido verdaderamente padrísimo. Créeme que esto fue lo más lineal posible. Vuelvo a aprender que hay que no lo sabe uno todo, no cabe duda. Y les agradezco mucho este programa desafiante. Sí. Desafiante. Qué lindo, gracias. Donde no hay una línea a seguir, y eso me parece también rico. Estamos hablando de la improvisación, claro. Veo que los dos son unos improvisadores que además están verdaderamente muy, muy unificados, ¿no? Gracias. Creo que hasta con una mirada ya saben lo que van a decir, malvados. Sí, gracias. Muchas gracias, de verdad no se imaginan qué placer. La travesura que tuve que hacer para venir a este programa verdaderamente ha sido muy valiosa. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Juan Carlos. Y espero que nos acompañen en el próximo podcast. ¿Y tú cómo le haces? Denle ahí, él ya lo conocen como el Mago. Jorge Luis el Mago y el Champi. Y agradecidísimos con el señor Juan Carlos Arvide, el señor Teatro, una institución que van a ver, lo vamos a entrevistar después porque se sabe todos los secretotes de cuánto, pero bueno, eso será en otro programa. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día y denle clic y no sé qué más se dice. Y seguir. Denle clic y seguir y hagan lo que se les dé su pingada gana y sean felices. Sean felices. Chao.